Un saludo para ustedes, mis estimados alumnos y alumnas. Entramos en la quinta jornada de teoría y análisis del discurso con una reflexión, ya voy a comentar de qué va, que nos pone en una dinámica distinta a la que hemos traído hasta ahora. Hemos dedicado hasta el día de la última sesión al texto de discurso. ¿Verdad? Ya le dedicamos un tiempo a esta parte de un discurso, que es el texto, con su estructura y algunos elementos que vimos en la sesión anterior. En otra ocasión volveremos sobre el texto de discurso, pero ahora vamos al discurso hablado. Y vamos a ir a la dimensión lingüística, a la dimensión del lenguaje que tiene el discurso hablado. Y hablaremos precisamente de los principios fundamentales del discurso. Es decir, de cuáles son las bases o los ejes principales que tejen y sostienen a un discurso hablado. Esta vez ya no hablamos del discurso como texto. Hablaremos de la ética que está involucrada en el lenguaje. Seguiremos a Jürgen Habermas, que fue un autor que abordó justamente la ética del lenguaje, que él denominó ética de la acción comunicativa, en su teoría de la acción comunicativa precisamente. Este autor elaboró una teoría de la acción comunicativa y él estableció la ética que está inmersa en esta práctica comunicativa. ¿Cuáles son los supuestos que están detrás de una acción comunicativa? Tanto en la vida cotidiana, cuando hablamos con otras personas, ahora mismo, ustedes escuchándome a mí, o cuando estamos en la clase, como también en un discurso que se dice ante un público. Vamos a ver cuáles son los elementos involucrados, éticos. Ya explicaré en su momento a qué se refiere Habermas y su mentor, profesor de él, y luego compañero de estudios filosóficos, Karl Otto Appel, que es otro autor que también saldrá en esta discusión. Entonces hablaremos pues de esta ética del lenguaje en general y luego a la ética que está presente en un discurso y en una comunicación humana. Veremos que un discurso es una comunicación. Cuando una persona dice un discurso de un público, está comunicando una serie de ideas y está usando como instrumento o como recurso en esa comunicación el lenguaje o un cierto tipo de lenguaje. Y veremos cómo estos ejes con los que se comunican ideas en un discurso, estos ejes del lenguaje, pues son los ejes que sostienen justamente el discurso. Porque el discurso es una práctica comunicativa. Y en esa práctica comunicativa, que es el discurso, pues se usa justamente el lenguaje o un tipo de lenguaje. Veremos cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza en un discurso. Y veremos los tipos de lenguaje que se pueden utilizar, lo veremos en su momento. A diferencia de los lenguajes que se usan en la práctica cotidiana, en la comunicación cotidiana que se tiene en los mercados, por ejemplo, en las plazas o en la familia. Veremos cuáles son los niveles de lenguaje que se van usando, que algunos expertos llaman niveles discursivos, aplicando la palabra discurso ya no en el sentido técnico de un discurso que se da ante un público con una finalidad, sino aplicando la expresión discurso a cualquier tipo de comunicación que se tiene entre grupos humanos. Es decir, esto que estoy haciendo yo ahorita sería en este marco más amplio un discurso. Entonces veremos también estos matices, ¿no? Y terminaremos la sesión hablando de la ética del lenguaje, que será una especie de síntesis que haremos al final de la sesión. Entonces, pues ahora vamos en la jornada de este sábado, vamos a abordar justamente temáticas relativas a lo que se conoce como filosofía del lenguaje, que es una de las ramas de la filosofía muy activas, muy bullantes en el debate filosófico. Quizás introduciré, antes de la discusión que les he planteado, introduciré algo sobre filosofía del lenguaje, qué es, cómo surge, cuáles son los temas que esta filosofía del lenguaje aborda,
Hablaré del llamado giro lingüístico en la filosofía, cuándo fue que el lenguaje entró en la filosofía como un tema importante, eh, y cómo pues al día de ahora, cuando se habla de conocimiento y de comunicación, es imprescindible hablar del lenguaje y cuáles son los supuestos en los que descansa una comunicación hablada. En este caso, hablada directamente, pero también puede ser una comunicación que está presente en un texto escrito. Pero como les dije, los textos escritos los dejamos ahorita a un lado y entramos a centrarnos en la comunicación directa, el discurso hablado y cuáles son los elementos que están presentes en este juego dialógico en el cual las personas intercambiamos palabras y por tanto ideas y opiniones en la vida cotidiana, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, pero también cuando una persona da un discurso ante un público, aunque no hay un intercambio entre el público y la persona que está diciendo el discurso, eh, aunque no haya un diálogo, sí hay unos supuestos comunicativos que están presentes en ese ejercicio comunicativo. Y entonces de eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Estaríamos en la quinta jornada, a mitad del curso. Ya están sus calificaciones a propósito. El día de mañana podemos conversar ya pensando en la siguiente ronda de evaluaciones, porque entrando a la mitad del curso, que es la sesión del sábado, eh, entramos ya en la segunda etapa de evaluaciones. Vamos a hablar un poquitín, unas primeras ideas de la evaluación que corresponderá al segundo periodo, ¿verdad? Entonces, pues, les deseo lo mejor. Nos veremos el sábado en la tarde para discutir y el viernes en el foro, como les digo, haremos una mirada rápida a alguna línea de orientación para las actividades de evaluación que corresponden al segundo periodo. Tengan un buen día, una buena semana. Estoy grabando ahora jueves, ya la semana pues casi acaba, pero bueno, nos vemos el día sábado para la sesión correspondiente donde vamos a discutir esto y el día viernes en la noche para comentar pues temas en el foro, para comentar temas acerca de la tarea. Hasta luego.